En estos días, las declaraciones del Dr. John MacArthur acerca del movimiento de Gospel Coalition han caído como una bomba que ha arremetido a muchos profesantes anglos como hispanos. Primero me gustaría extraer unas citas de estas declaraciones. No he subtitulado el video porque me demanda mucho tiempo, pero dejaré el enlace del video en la descripción de este programa. Al final daré mis comentarios sobre estas declaraciones que no son nada nuevas porque el declive de los pastores que pertenecen a estas organizaciones viene ocurriendo hace muchos años atrás. John MacArthur dice que The Gospel Coalition comenzó con una noble intención de reunir a pastores y teólogos alrededor del Evangelio y fue muy parecido a Together for the Gospel, y que estas organizaciones transaron la verdad del Evangelio por el engaño del movimiento woke y el acosamiento del racismo sistémico. John MacArthur también narra una experiencia con el movimiento paraeclesiástico Together for the Gospel, y él dice lo siguiente: el otro día estaba pensando en lo interesante que fue que el último panel de discusión en el que estuve en un evento de Together for the Gospel fuera en honor a R.C. Sproul, que había muerto, y hablé en su funeral, que esto fue, creo, en el año 2017 o 2018. Entonces, los chicos del Together for the Gospel quisieron homenajearlo con un panel y estuvimos 1 hora y 15 minutos y fueron simplemente hermosos homenajes a R.C. de todos nosotros que lo conocíamos muy bien. Y la extraña ironía fue que un año después hicieron lo mismo con Martin Luther King, que no era cristiano en absoluto y cuya vida era inmoral. No digo que no haya hecho algún bien social y siempre me he alegrado de que fuera pacifista. De lo contrario, podría haber iniciado una verdadera revolución. Pero no se honra a un no creyente que tergiversa todo lo relacionado con Cristo y el Evangelio en una organización al mismo tiempo que se honra a alguien como R.C. Sproul. Pero estos movimientos paraeclesiásticos como The Gospel Coalition no solamente honran al incrédulo Martin Luther King, sino que también realizaron un evento llamado Una Noche de Lamento por la muerte de George Floyd, un ladrón drogadicto que murió según los exámenes forenses de una sobredosis de unos cócteles de drogas que hubiesen matado a un caballo. Pero los pastores miembros del The Gospel Coalition decidieron honrar implícitamente a este delincuente. ¿Por qué lo hicieron? Porque era negro. Esto también debió mencionar en su respuesta el Dr. John MacArthur, quien dijo que todo lo que estaba sucediendo en The Gospel Coalition era un síntoma del movimiento woke que básicamente desplazó a toda esa organización que terminó siguiendo eso. Y esos líderes terminaron teniendo un impacto negativo en el evangelicalismo de hoy. Es decir, esas organizaciones son marxistas culturales y difunden esas ideologías ateas, fusionándolas con el evangelio. El doctor dijo que The Gospel Coalition ha terminado propagando casi cualquier cosa buena, mala e indiferente. Yo no me sentiría cómodo con el Gospel Coalition. También se relata en el video lo sucedido cuando The Gospel Coalition quiso hacer una conferencia en la iglesia del Dr. John MacArthur, donde esta organización les envió a la iglesia Grace to You el programa con pastores oradores que en palabras de John MacArthur nunca jamás los tendríamos aquí tratando temas de géneros y todas esas cosas. Él llamó al del Gospel Coalition como organizaciones evangélicas amorfas, sin un liderazgo vigilante, diligente y fastidioso para mantenerlos fieles a la verdad de las Escrituras. Se han convertido en una entidad inservible. ¿Cómo se les llama a aquellos que no se han mantenido fieles a la verdad de las Escrituras? Se le llama apóstatas. Ahora quisiera hacer unos pocos comentarios personales. Lo primero es que podemos concluir de todas estas palabras que el Dr. MacArthur se desligó de ellos, pero él no advirtió el peligro del marxismo cultural que había infectado a esa organización inservible para la causa de Cristo y que es seguida por muchas personas sin discernimiento espiritual, simpatizantes de la mundanalidad y del marxismo cultural ateo. Otra de las cosas que no podemos dejar de observar es que si aquel miembro de su congregación no le hubiese hecho esa pregunta, aquella falsa organización hubiese quedado encubierta para muchos que necesitan escuchar la voz de los famosos para poder darse cuenta del desvío doctrinal. Lamentablemente, hay profesantes que piensan con la cabeza de algún pastor famoso. Muchos dicen que es una bomba lo que está diciendo John MacArthur, pero yo he venido denunciando a esta organización desde hace años. Es más,
Yo escribí un libro donde presento documentadamente las apostasías de los líderes de esa organización. Pero claro, yo no soy el pastor famoso, así que mi testimonio no cuenta para nada. Las palabras de John MacArthur serían suficientes para romper con esta organización y abandonar a los pastores, entre comillas, que forman parte de esa organización woke inservible. Pero esto no es así, y lo que sorprende mucho es la idolatría hacia los pastores. Algunos le llaman pastorlatría, quienes sufren al reconocer que sus famosos predilectos están en el directorio de esa organización nuevo calvinista que ha abandonado la verdad de las Escrituras. Y por los comentarios creo que muchos saben quiénes son ellos. La pastorlatría es un mal que se ha generalizado dentro del ambiente reformado. La reacción de muchos profesantes a estas palabras del Dr. MacArthur demuestra que vivimos en un mundo evangelical donde lo divino se fabrica en líneas de montaje y se empaqueta en anuncios brillantes, donde los ídolos de carne y hueso son exaltados solo para desmoronarse bajo el peso de su propia infidelidad a Dios. Hasta que llegan momentos como este donde el idólatra se da cuenta de que la imperfección de aquellos pastores famosos es una fachada y que sus ídolos son simples mortales vestidos con ropa de diseñador y dorados de fama. Cuando sus traiciones, ocultas bajo capas de maquillajes y sonrisas escritas, comienzan a salir a la superficie como grietas en una frágil porcelana. La gran desilusión comienza cuando escándalos como estos estallan como incendios forestales, quemando la imagen prístina, cuidadosamente construida por publicistas y equipos de marketing. Los ídolos que alguna vez adoraron con ferviente devoción ahora están expuestos como simples humanos con pies de barros y sus apostasías quedan al descubierto para que todos la vean. Las muchas respuestas que dicen, no lo puedo creer, mi pastor preferido es miembro del concilio del The Gospel Coalition. Esas respuestas reflejan que las masas idólatras se tambalean en estado de shock e incredulidad cuando sus preciados íconos son descubiertos como lo que son. Se arrancan el cabello y rechinan los dientes, lamentando la traición de aquellos a quienes alguna vez tuvieron en tan alta estima. ¿Cómo podrían sus ídolos abandonar la sana doctrina bíblica? ¿Cómo podrían sucumbir a las mismas ideologías que vienen destruyendo a los mortales comunes y corrientes? Pero estos idólatras nunca tendrán la disposición de abandonarlos. Ellos recurren a las redes sociales para salvar lo que es insalvable. Solamente pregúntese usted lo siguiente, ¿acaso ellos no sabían de todas estas apostasías en The Gospel Coalition donde ellos pertenecían? Si ellos no se dieron cuenta, entonces no pueden ser pastores de iglesias, porque queda demostrado de que carecen de discernimiento espiritual como para guiar a las ovejas del Señor y defenderlas de los diferentes peligros ideológicos que atacan a la iglesia del Señor. Aun si ellos no hicieron nada directamente, ellos son cómplices de todas estas traiciones. La Escritura dice, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Salmo 50:18. La otra pregunta necesaria es la siguiente. En el caso que ellos hayan discernido la apostasía de la cual eran directores, si ellos sabían de estas apostasías, ¿por qué no se retiraron del The Gospel Coalition? ¿Por qué se quedaron allí por tantos años? Creo que todos sabemos la respuesta. Recibir el dinero de una sinagoga de Satanás. El Señor va sacando a la luz aquello que denuncié hace muchos años. Solamente espero que los creyentes obedezcan a Dios cuando Él dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:6.